Aleluya. Te invito a que puedas abrir tu Biblia o tu tablet o tu móvil, smartphone, yo qué sé. En Isaías capítulo 40, versículos, a partir del verso 4, quisiera leerte un pasaje. No es lo que voy a predicar, pero sentía de compartirlo. Madre mía, cada vez veo menos. Dice así la palabra de Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre. Amén, hermano. ¿Lo crees? Quiero hacer énfasis un poquito en esto. Dice el Señor Jesús, creo que es en Mateo capítulo 24, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Y creo que es un tiempo en el que tenemos que destacar la importancia de la palabra, porque vivimos una época donde parece que todo es relativo, pero Dios es absoluto y su palabra es absoluta. Amén, hermano. Y es absoluto porque dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Es absoluto porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Aleluya. Pero desde hace un tiempo a esta parte, no sé si alguna vez has escuchado, por lo menos yo me ha tocado escucharlo y no sé si desde aquí o desde otro lado, pero a veces lo hemos escuchado. Y decimos, yo no quiero que me hablen de doctrina, háblame de Jesús. ¿No lo has escuchado alguna vez? Pues yo sí, no sé. Y pareciera como que hablar de doctrina es pecado. Pero mi hermano, la palabra doctrina, y vamos a ver varios versículos, está en la Biblia. Y si queremos hablar de Jesús, tenemos que hablar de doctrina. Sin embargo, lo que podemos observar es que hemos puesto, o por lo menos en algunos púlpitos, el énfasis en que encontramos es que el énfasis es en las experiencias y en los sueños, en cosas personales, que no está mal si son congruentes con la palabra de Dios. Si tú tienes un sueño y va de acuerdo con la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si tú tienes un sueño porque has comido demasiado pizza anoche, revisa si es o no palabra de Dios. Y lamentablemente la mayoría de las veces no es así. Parece que hoy en día la moda en muchos púlpitos es el énfasis en las predicaciones de las experiencias y anécdotas a expensas de la palabra de Dios. Notemos lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4,
versículos 3 al 4, donde dice que vendrá tiempo donde no soportarán ¿qué? La sana doctrina. Justamente ahí está la palabra. Llegará un tiempo en que el oyente le va a molestar oír, escuchar la sana doctrina. Es increíble. Pareciera como que lo vamos a despreciar o la van a despreciar. Llegará el tiempo. Yo creo que estamos ya en ese tiempo. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pablo le está comunicando a Timoteo que va a llegar un momento, un tiempo, en que la gente no querrá alimentarse del pan de Dios, sino que querrá escuchar, preferirá escuchar mitos, una visión, sueños, antes que la palabra. Y eso va aparte de la verdad. Y van a preferir maestros que les rasquen los oídos para que les hagan sentirse bien. Llegará ese tiempo. Y en algunos lados yo creo que ya llegó. Pero como te decía, la palabra doctrina aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. Y en el griego, no conozco mucho del griego, pero en el griego esta palabra que significa didascalia, ¿sabe lo que significa? No es cualquier cosa, significa enseñar. O sea que cuando yo hablo de Jesús y digo que Jesús resucitó al tercer día, ¿sabe lo que estoy hablando? Doctrina, porque estoy enseñando. Cuando yo digo que en Jesús hay perdón de pecados, estoy diciendo que es una doctrina. Cuando yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, estoy diciendo que es una doctrina. ¿Amén? No podemos tener a Jesús sin doctrina. Todo lo que yo diga del Hijo de Dios es una doctrina. Todo lo que encontramos en la Biblia es una doctrina, hermano. Porque estoy enseñando. No estoy diciendo cualquier cosa. ¿Y qué mejor que aprender de la palabra de Dios? ¿O tú quieres aprender de anécdotas o de experiencias personales? Gloria a Dios si alguien tiene una experiencia personal. Pero lo importante es lo que dice la Escritura. Amén, hermano. Y esto lo tenemos que tener muy presente. De manera que la doctrina es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que la gente iba a preferir volverse a los mitos. ¿Sabe lo que es mitos? Es una creencia que se acepta sin objetividad. ¿Y cuál es nuestra objetividad? Es la palabra de Dios. Cuando tú aceptas un mito, quiere decir que estás aceptando algo sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y la gente va a ir detrás de los mitos, dice. Me gustaría que prestemos un poco de atención en algunos versículos que el apóstol Pablo le escribe justamente a Timoteo y a Tito, que todos conocemos como sus hijos predilectos, o por lo menos eso es lo que dicen. Ten cuidado, dice en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de qué. ¿Lo encontró? ¿No sale aquí? No, bueno. ¿Sabe qué dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas. Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, quiero que te cuides, pero que cuides de las enseñanzas que están en las Escrituras. Está bien que tú te cuides. Uno puede leer muchos consejos del apóstol Pablo a Timoteo, pero sobre todo también cuida
de las palabras que están escritas en la Escritura, para que no se tergiversen. Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El resultado, mis hermanos, cuando no hay una sana doctrina, ¿sabe qué? Son iglesias enfermas. Si uno quiere tener una iglesia sana, lo que tiene que tener es la presencia de Dios y sana doctrina. Amén. Si tú quieres tener un hijo sano, ¿qué es lo que tienes que dar? ¿Hormonas de crecimiento? No. Tiene que crecer sano. Y si tú tienes una iglesia, o si queremos tener una iglesia sana, lo que tenemos que predicar es sana doctrina, la palabra de Dios. Aleluya. No estoy diciendo que aquí no lo hacemos, pero estoy diciendo que en líneas generales, en muchas iglesias hoy en día, no se predica sana doctrina. Se predica muchas veces experiencias, anécdotas, mitos. Y esto es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo. Y tenemos que abrir nuestros ojos para que no nos suceda lo mismo. Mire lo que dice en 1 Pedro 3:15. Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Lo que Pedro está diciendo aquí, mis hermanos, perdón, me estaba saltando una hoja. Lo que Pedro estaba diciendo es que siempre tenemos que estar preparados ante todo aquel que demande razón de lo que somos, hijos de Dios. Pero hay algo que es importante. Hacedlo con mansedumbre y reverencia. No ganamos nada con debatir doctrina de forma orgullosa. Yo sé y tú no sabes nada. De eso no ganamos nada. Necesitamos enseñar con mansedumbre y con reverencia. Esas dos cualidades no pueden faltar en nuestra vida. Y un concepto que tenemos que tener muy presente es que la Biblia es palabra infalible. Amén. No falla, hermano. Lo que está escrito aquí es verdad. No es un invento. No es que se le ocurrieron a 66, creo que son 66 libros, ¿no? Si tú ves en los 66 libros, ¿sabes lo que vas a encontrar? Unidad. No que alguien dice una cosa y otro dice otra. ¿Y sabe qué? Es una unidad que se escribió, creo que fue durante 1500 años, durante un periodo de 1500 años. Vaya usted a encontrar, cuando vienen a refutar lo que hay en la palabra de Dios, que te vienen a decir cualquier tontería, negando la existencia de Dios. ¿Dónde? Si uno se pone de acuerdo, ¿quién se pone de acuerdo entre dos personas? A veces es difícil. ¿Se imagina? Aquí 66 libros escritos durante un periodo de 1500 años y encuentra unidad. No encuentra diferencia. Todo habla de Jesús, que es nuestro Salvador. Aleluya. Que somos pecadores, pero que ya el Señor desde un principio tenía un plan para nuestra salvación. Aleluya. Toda la Biblia habla de un plan redentor. La Biblia es infalible, hermano. No tiene contradicciones. Es inerrante. Lo que está escrito en la Biblia puede estar por seguro que existe. Existe. Estaba escuchando los otros días de que había un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba y que no se encontraba. No sé si era el pueblo de los Eteos. ¿Sabe que lo encontraron? Y no solamente que había un pueblo, era un reino.
Gloria a Dios. Lo que está escrito en la Biblia es verdad. Es inerrante. Mire lo que dice. ¿Sabe por qué es infalible? Porque es la palabra inspirada de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios no nos dio su palabra para tener conocimiento teológico o para parecer teólogos. Dios nos dio su palabra no nos dio su palabra para lucirnos. Dios nos dio su palabra para 4 cosas. Para enseñar, para reprender cuando sea necesario, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Y podríamos hablar un poquito más, pero vamos a ir al tema. Hace un tiempo atrás estuvimos tocando el tema de la santidad. Y quisiera retomar recordando que es un tema muy importante al que haremos bien en prestar la debida atención. Mi hermano, la santidad no es una opción. Bueno, no se trata de la tomo o la dejo. Creo que es necesario enfatizar en este asunto porque la Biblia, como te digo, es clara y es categórica. Y podemos encontrar infinidad de pasajes que hablan sobre la necesidad que tenemos de vivir en santidad. Como hemos dicho, la santidad es un concepto muy claro, reflejado en toda la Escritura. Y la palabra santo aparece más de 600 veces. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. De diversas formas. Tenemos un libro que es el libro de Levítico, que está dedicado al tema de la santidad. Y es Dios que nos manda explícitamente que seamos santos, como refleja el capítulo 11, versículo 44 de Levíticos. Porque yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. En la Iglesia Católica dirían, te alabamos, Señor. Es palabra de Dios, hermano. Una de las tantas formas de alabar a Dios, como muchas veces cantamos, hay muchas formas de alabar tu nombre, ¿no? Pero hoy lo haré así, no lo vamos a hacer así. Pero hay muchas formas de alabar el nombre de Dios. Y es justamente reconociendo su santidad. Y así es como lo describe, mire, el apóstol Juan, en Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 8. Dice, los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios jamás cesan de exclamar. Qué impresionante que debe ser esto, ¿no? Jamás, jamás. Nosotros no nos podemos hacer la idea de lo que es jamás, porque vivimos en tiempo y espacio, pero aquí está hablando de algo que es por la eternidad. Jamás van a dejar de exclamar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y lo mismo vemos en la visión del profeta Isaías. Dice que los serafines en el capítulo 6, el versículo 3 de Isaías, se decían el uno al otro. Se ve que estaban ahí los serafines y uno al otro decía, ¿sabe qué? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya.
Y Moisés, cuando experimentó la liberación de los israelitas frente al ejército de Faraón, también le cantó a la santidad de Dios. En Éxodo 15, 11 podemos ver: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Hace mucho que no cantamos esta también, ¿eh? ¿Dónde está Carlos? Hace mucho. También la podemos cantar algún día. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en hazañas, hacedor de prodigios, magnífico en santidad? Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo, 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 santo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al santo. No hay otro como Él. Por eso le cantamos alabanzas, como dice la canción, todo el día. Alabanzas yo te canto. Él es mi rey. Y no sé qué más seguía. Alguien mencionó, y con razón, que la santidad es la corona de Dios. Y es la perfección de todos sus atributos divinos. Su poder, su misericordia, su sabiduría. Todo es santo. Y por eso es digno de suprema alabanza. Aleluya. Pero Dios exige más que el reconocimiento de su santidad. Está bien que le cantemos alabanzas, que le exaltemos, que proclamemos su santidad. Proclamad su santidad las naciones, creo que dice un salmo. Está bien, pero Dios exige más. Nos dice: sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Es verdad que Dios es amor. Es verdad que Dios es misericordioso. Es verdad que Él es clemente. Pero también es justo y veraz. Amén. Y es por eso que Él no va a rebajar esta demanda de santidad para su pueblo. Así es como lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, creo que es, capítulo 1, versículo 15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hay otra versión que dice: sin amoldarnos a los malos deseos que teníamos antes de convertirnos, seamos santos en todo lo que hagamos. Eso significa que nuestra conducta, nuestra forma de vivir, ha de ser distinta a lo que marca el mundo, mi hermano. El mundo tiene unos patrones y una tendencia que muchas veces está infiltrando en la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser distintos al mundo. No es que nos tenemos que alejar, irnos a una isla y allí vivir como exiliados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Por eso las costumbres y la corriente del mundo no tienen nada que ver con los hijos de Dios. El mundo clama por la manifestación de los hijos de luz. Amén. Y es un error querer ganar al mundo congraciándonos con la gente. Eso no es bíblico. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, le dice el profeta Jeremías en Jeremías 15, 19. Mírele cómo lo dice en la nueva versión internacional, en la NBI. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, se ve que el que escribió este era español, vale.
tú serás mi portador o mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y mira qué promesa hay para los que son fieles a la palabra de Dios. Yo quiero ser fiel a la palabra de Dios, hermano. No me interesa lo que hagan los demás. Lo que se trata es ser fiel a la palabra de Dios. Mire lo que hay para los que son fieles a la palabra de Dios. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. ¿Sabe quién firma esto? ¿Sabe quién lo firma? Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Y si lo firma el Señor, puedes tener la seguridad de que así nos tenemos que conducir. Porque Él demanda de que quiere un pueblo santo. No cualquier cosa. Él es santo y quiere relacionarse con un pueblo santo. Aleluya. El profeta Habacuc declara en el capítulo 1, versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión, la iniquidad, dice la versión popular. Por eso el Señor quiere un pueblo santo. Él no va a convivir con cualquier pueblo. Él quiere un pueblo santo porque Él no puede ver la maldad. No puede convivir con el que hace iniquidad. Es un error pensar que Dios pasa por alto nuestras excusas, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, es que yo soy así, ¿sabe? ¿Qué le voy a hacer? Es mi carácter, bueno, y que me aguante mi señora, ¿no? Pobre mi señora. No. Es más fuerte que yo, ¿no? Tengo que cambiar. ¿Y cómo voy a cambiar? ¿Sabes cómo vas a cambiar? Por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo vas a seguir al Señor, hermano? ¿Por lo que te cuente fulano o mengano? ¿O por lo que te dice el Señor a través de su palabra? La palabra de Dios es poderosa, ¿eh? Transforma vidas. Durante 2000, iba a decir y pico, pero 2000, no sé, 16 años, 2016, viene transformando corazones y seguirá transformando, porque es inalterable. La palabra de Dios es inalterable. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, podemos ver algunos ejemplos. El versículo 8, leemos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo estoy seguro que no habrá sido sencillo para Abraham tomar esta decisión. Pero dice la Escritura que obedeció por la fe a la voluntad de Dios. Mi hermano, si no estás dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida, no podemos pretender buscar la santidad. La santidad que se describe en la Biblia nos pide algo más que separarnos y apartarnos de la contaminación moral del mundo que nos rodea. Nos pide obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Aun cuando sea esa obediencia de cómo sea costosa y sea difícil, requiera sacrificio. Pero Dios demanda obediencia. Y la fe no solo es necesaria para la salvación, es necesaria para vivir una vida de obediencia. Abraham, ¿por qué obedeció? Por la fe. La fe nos permite apropiarnos de las promesas de Dios.
Y al mismo tiempo nos permite obedecer también los mandamientos de ese mismo Dios. Para nuestra mente natural le resulta ilógico y costoso. Me imagino al pobre Abraham cuando vino esa palabra: tienes que salir de la tierra de tus padres, de tu parentela, y ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Convencer a Sara y a todos los que estaban con él. Bueno, ahora nos tenemos que trasladar a un sitio que no conozco, no sé cuál es. Seguramente que habrá sido costoso. Ponte en la piel de Abraham. Pero por la fe podemos obedecer. Para nuestra mente natural, vuelvo a decir, resulta ilógico y costoso. Pero la fe nos ayuda a obedecer. Otro ejemplo más para resaltar esta verdad. Lo encontramos en el verso 4. Dice que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y por ello recibió la aprobación de Dios. Dios había revelado a Caín y a Abel el deber de ofrecer sacrificio y la forma aceptable de hacerlo, cómo debía realizarse. Y dice que por fe Abel creyó lo que Dios le dijo, aceptó sus instrucciones y obedeció. Y se ve que obedeció al pie de la letra. Aun cuando es posible que no haya comprendido el porqué del cordero, era el único medio aceptable que Dios había escogido. Caín, por el otro lado, sin embargo, no creyó en la revelación divina. Tal vez porque lo consideró, o no lo consideró, mejor dicho, razonable. Así que no obedeció y no obtuvo la bendición de Dios. Muchas veces el mundo considera la fama, la fortuna y la felicidad como las metas más importantes que podemos aspirar en la vida. Sin embargo, la Biblia contradice todos esos parámetros. Mire lo que dice Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 27. Palabras de Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Cuesta obedecer, ¿no? Yo tengo que ser esclavo de... No voy a decir ningún nombre, porque si no, a ver si meto la pata. Pero yo, no. Él me tiene que servir a mí. Yo lo serví durante tantos años. Él me tiene que servir a mí. Pero esos no son los parámetros que nos marca la Escritura. O como lo dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 1, capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. Es tan clara la palabra de Dios. Yo digo, ¿por qué no la leen estos ricos? Que muchas veces oprimen a la sociedad. Las riquezas no son seguras, sino en Dios, que nos provee de todo y en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Esto seguramente no lo podemos predicar, es antibíblico, ¿no? Pero está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia. Es palabra de Dios. Se requiere fe para seguir en pos de estos valores bíblicos.
Claro que no lo va a seguir cualquiera. La sociedad te bombardea con ofertas totalmente opuestas. Basta con encender el televisor o ver cualquier otra cosa en la calle y vemos que nos bombardean con cosas opuestas. Busca la felicidad. Todo el tiempo tenemos que estar buscando la felicidad. La felicidad está en Jesús. La felicidad está en encontrarse con Dios. La felicidad es vivir una vida de santidad. La felicidad es alabarle a Él. Pero no está en las cosas del mundo, en todo lo que ofrece el mundo. Es Dios quien nos sostiene y bendice a los que obedecen y confían en Él, más allá de las consecuencias que ello puede acarrear, puede implicar. A Abel no le fue tan bien, ¿no? Obedeció. Y después vino su hermano y... Pero Abel seguramente que está en el cielo dando gloria a Dios. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena. Recuerdo el pastor Daniel García en una de sus predicaciones que él decía, muérase para la gloria de Dios. Y sí, es verdad, lo mejor que podemos hacer, morirnos para la gloria de Dios. Porque lo demás no tiene sentido, mi hermano. No tiene sentido vivir si no es para la gloria de Dios. No tiene sentido la vida si no es vivir para la gloria de Dios. Lo mejor que podemos hacer en esta tierra es vivir para la gloria de Dios, no para nuestro disfrute, no para nuestra felicidad, es vivir para Él. Y como consecuencia de eso viene todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dice, os será añadido. Aleluya. Otro ejemplo, y ya vamos terminando. La vida de Noé es un ejemplo de este tipo de fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¡Qué tremendo! Por la fe. Por la fe. Noé siendo advertido. Solamente con la advertencia de Dios, él creyó a la advertencia de Dios, que el juicio del Señor, de Dios, ya estaba decretado sobre toda esa generación y que Dios iba a raer de la faz de la tierra toda esa humanidad. Y Noé dice que siendo advertido, creyó. Aleluya. Noé aceptó por fe que el medio de salvación del juicio que Dios había determinado era el arca. Y dice que la construcción del arca por parte de Noé, que duró 140 años. 140 años. Usted se imagina, a veces nosotros estamos un mes, 2 meses y muchas veces estamos orando por algo y ya tiramos la toalla, ¿no? Como se dice vulgarmente. Este hombre, 140 años. ¿Usted se hace la idea? Claro, a lo mejor uno dice, bueno, antes 140 años, no sé cómo se contaba. Si tenían 365 días. No lo sé. Supongo que sí. Porque vivían muchos más años. Pero 140 años. Escuchando la burla de toda aquella gente pecadora que se burlaba de Noé porque era el único que obedecía a Dios. No sé cuántos han visto esa película de
¿Cómo es de? Como Dios. Por supuesto que va más allá de esto, ¿no? Pero usted veía a todos burlándose, ¿no? Burlándose de este personaje. ¿Cómo era el actor? Jim Carrey. ¿Cómo la ves, Todo el mundo burlándose. Pero durante 140 años, uno lo vio ahí una hora, pero 140 años. El ejemplo de Moisés quizás es uno de los más grandes en cuanto a perseverancia ha conocido el mundo. Frente, ¿sabe qué? A la difícil tarea de obedecer. Por 140 años trabajó incansablemente porque hizo caso a la advertencia de Dios y creyó a la promesa divina. Podrían pasar los músicos. No sé qué vamos a cantar, pero ya el Señor nos va a guiar. No tenga miedo, no te asustes, Gaby.